¿Cómo están? ¿Bien? Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué conociendo al Señor? ¿Por qué sabiendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? ¿Por qué muchas veces seguimos teniendo situaciones en nuestra vida de depresión? Situaciones de angustia. ¿Por qué sabiendo que Él hizo algo grande en la cruz por ti y por mí, a veces seguimos teniendo dudas? A veces seguimos teniendo situaciones que nos están confundiendo, que están trayendo a nuestra vida temor, ansiedad, que están haciéndonos sentir que no estamos avanzando. ¿Por qué? Porque sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, a veces no nos sentimos más que vencedores. Porque a veces dejamos que los problemas en la casa, en el matrimonio, con los hijos nos agobien, sabiendo que Cristo ya llevó todo eso en la cruz. Llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a vivir estas situaciones? Incluso que podamos llegar a tener una desesperanza en la vida, que ya no queramos vivir, que ya no queramos seguir adelante. Cuando hemos sido llamados a ser más que vencedores, cuando hay promesas en la palabra de Dios para nuestra vida, hay más de 6,000 promesas que Dios quiere cumplir en tu vida y en la mía. ¿Por qué a veces nos sentimos así? Mira, yo creo que el Espíritu Santo el día de hoy nos va a contestar estas preguntas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bendición en nuestra vida y por lo que estás haciendo. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú te derrames con poder sobre cada uno de nosotros, que derrames tus palabras, que derrames tu bendición. Señor, que mandes ángeles que acampen alrededor de este lugar y nos defiendan, que nos libres de todo mal. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a lo que tú el día de hoy vas a hablar a cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí presentes. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder comprender lo que tú quieres para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde la antigüedad, desde hace siglos, el hombre siempre ha querido construir templos. El hombre siempre ha querido hacer construcciones, edificios para contener a Dios, para poder ir a adorar a los dioses que ellos tienen. Han siempre construido lugares, santuarios, en donde pueden realizar rituales, en donde pueden hacer lo que ellos consideran sagrado para sus culturas. El hombre siempre ha querido meter a Dios en una construcción. Y esto viene desde hace mucho tiempo y vamos a estar anotando. Ojalá traigas tu cuaderno, ojalá traigas un lápiz para estar anotando todas estas citas, porque van a ser de mucha edificación para nuestra vida. Los que nos están viendo también por las redes sociales, que vayan y que traigan para anotar, porque de verdad a mí esto ha impactado mi corazón. Cómo el Señor habla acerca de esta cuestión de los templos. La historia de contener a Dios en un lugar en los tiempos bíblicos viene desde el inicio. Moisés construyó un tabernáculo para que Dios se manifestara, para que Dios habitara ahí. David quería construir una casa para Dios y al final quien la pudo llegar a edificar, ¿quién fue? Salomón, su hijo, siempre queriendo edificar el templo de Dios. Siempre todo giraba en el Antiguo Testamento al templo de Dios. Pero lo más impresionante de esto es que Dios quería que el pueblo entendiera lo que iba a venir,
que el pueblo pudiera entender a través de todo esto, que lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de los que creen en Él, de los que verdaderamente entregan su vida al Señor, iba a ser algo glorioso. El Señor quería que entendiéramos y quiere que entendamos lo que quiere decir verdaderamente edificar un templo. ¿Qué es eso? Siempre estuvieron esos templos llenos de ídolos. El pueblo llegaba y los contaminaba con sus ídolos. Ofrecían sacrificios a dioses extraños, ajenos. Llevaban y hacían ofrendas a dioses paganos ahí mismo en el templo de Dios. No solamente eso, llegaban a fornicar dentro del templo de Dios. Y el Señor les hablaba. Quería que el pueblo entendiera que era verdaderamente ese lugar, que era un lugar especial para Dios. Y el pueblo no entendía. Y hasta la fecha muchos no lo entienden. ¿Qué es lo que Dios quería que la nación de Israel entendiera? Miren, vamos a Isaías 66, capítulo 1. Isaías 66, 1. Dice, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿En dónde me vas a contener? ¿Qué construcción vas a hacer para poder contenerme? Y en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 24, Pablo estaba compartiendo una palabra a los atenienses. Y estaba Pablo en medio del, dice que estaba en medio del Areópago, que es un campo que está al oeste de la Acrópolis en Atenas. Y les estaba diciendo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios, versículo 24, fíjense bien, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, Dios no habita en un templo o en una iglesia. Dios no habita en una construcción. Dios no habita en esta construcción. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Les dije que anoten, estos versículos son importantes para que podamos comprender. Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido, ¿qué dice? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Te voy a leer rápidamente estos dos versículos, el 19 y el 20, en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Por quién fue dado el Espíritu Santo a nuestra vida? Por Dios. Y dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio.
Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, hizo el milagro más grande de todos. Al morir en la cruz, Él rompió, destruyó una barrera que había. Y entonces el Espíritu Santo, no como en el Antiguo Testamento, que venía sobre, dice la Biblia, que el Espíritu venía sobre algunas personas. Vino sobre Saúl, vino incluso sobre Sansón. Pero cuando ellos se alejaron de Dios, el Espíritu se fue. Y lo que nos dice la Biblia es que cuando Cristo murió en la cruz y nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora, hace morada dentro de ti. Te conviertes en el templo del Dios viviente. Nos volvemos su templo. Y entonces el Espíritu Santo nos dice que fuimos sellados. La Biblia nos habla de que fuimos sellados por el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo te sella. Tienes un sello. ¿Y sabes lo que quiere decir ese sello? Ese sello se les ponía cuando alguien adquiría una propiedad. Ese sello quiere decir que le perteneces a Dios. ¿Y tú crees que algo que le pertenece a Dios, Él lo va a desechar? ¿O lo va a cuidar? ¿Lo va a proteger? Porque dice la Biblia que fue comprado por precio. Fue un precio muy alto el que se pagó para que hoy el Espíritu Santo more dentro de ti y de mí. Fue un precio de sangre. Jesús tuvo que derramar hasta su última gota de sangre en la cruz para que tú y yo hoy tengamos ese milagro viviendo dentro de nosotros. ¿Cómo deberíamos de verlo? Muchas veces lo menospreciamos. Menospreciamos ese sacrificio, ese regalo poderoso que Él nos dio, que Él derramó en la cruz por nosotros. Fuimos comprados por su sangre. ¿Y por qué te estoy explicando todo esto? Porque es muy importante que entendamos quién es el templo de Dios. Que tú y yo somos el templo de Dios. Mira, este lugar es una construcción que Dios le dio a Semilla de Paz para que su iglesia se congregue. ¿Quién es la iglesia de Dios? Nosotros. Este es un edificio que Dios nos dio en su misericordia para que todos nosotros que somos su iglesia y que juntos conformamos su iglesia, nos congreguemos. Pero si el día de mañana se mueve la nube y el Señor nos dice ahora se van a congregar en el campo, ahora se van a congregar en un teatro, ahora se van a congregar en otro lugar, nosotros en unidad como su iglesia nos movemos. Y esto se queda como una construcción solamente, porque Él está en medio de nosotros, porque nosotros estamos aquí. Y cuando nosotros salimos, esto se queda como una construcción solamente. Y esto es bien importante que entendamos, porque el Señor incluso nos dice como mandato que no dejemos de ¿qué? De congregarnos, porque es tan importante que como pueblo de Dios nos mantengamos unidos, nos mantengamos en unidad, para que ese templo se siga edificando. Tu vida es una construcción que se está edificando. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque Dios quiere que comprendamos un plan mayor. Por eso estamos aquí.
No estamos aquí para edificar templos hechos por manos de hombre. No estamos aquí porque pensamos que entre más grande la construcción, más va a estar el poder de la presencia de Dios. No estamos aquí por eso. Estamos aquí porque estamos construyendo y edificando los templos para que el Espíritu Santo habite. Porque tú y yo somos un cuerpo. Somos una unidad en el Señor. Y si la nube se mueve, nos movemos. Y si el Señor quiere que permanezcamos, aquí nos quedamos. Pero nosotros somos el templo del Señor. Y eso nos queda claro. ¿Sí nos queda claro? Amén. Ahora, quiero que por favor me acompañes a 1 Corintios 12:26. Porque cuando alguien se duele en medio de nosotros, ¿qué es lo que sucede? Dice, de manera que si un miembro padece, si un miembro sufre, si alguien está herido, si alguien está lastimado, si alguien está sufriendo o está llorando o está pasando por una situación difícil en su vida, dice la Biblia, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué dice? Se gozan. Pablo hablaba de una iglesia ideal. Una iglesia en la que si alguien sufre, todos oramos por esa persona, todos nos compadecemos de esa persona, todos sufrimos y pasamos la situación hasta que esta persona salga. Hemos orado por personas que están en situaciones de enfermedad y hasta que no salen, dejamos de orar. Y perseveramos en la oración. Pero también Pablo dice que nos debemos de gozar cuando alguien se levanta. Y eso a veces es difícil. El ver que otros tienen bendición y yo todavía no. Y empezamos a tener envidias, empezamos a tener celos, empezamos a tener amargura, rencor, resentimiento, que están contaminando ¿qué? El templo. Y no puede haber unidad cuando esto está sucediendo. Cuando hay contaminación dentro de nuestro corazón. No puede haber bendición a mi vida si hay envidia, pleitos, contiendas, disensiones, amarguras, rencores, odios. Si no puedo perdonar. Entonces aquí Pablo nos está hablando de lo que debe de ser verdaderamente una unidad. ¿Cómo podemos edificar nuestra casa, que es el templo del Espíritu Santo? Dios ha puesto pastores en esta iglesia para que edifiquemos y ayudemos a edificar la vida de las personas que llegan con situaciones de dolor, con situaciones difíciles. Pero si Roberto y yo no edificamos primero nuestra casa, no primero vemos para que nuestro hijo verdaderamente se pueda levantar y cumplir el propósito que tiene, si no edificamos nuestro matrimonio, entonces de nada sirve, porque nuestro principal ministerio está en nuestra casa, en nuestra familia. Igual que tú. Todos tenemos que primeramente edificar nuestra vida y nuestra familia. Si como varón no estás ayudando a que tu familia se levante y se edifique una construcción sólida, entonces es momento de redefinir qué es lo que estás haciendo y a dónde estás llevando a tu familia. Porque Dios nos mandó a edificar, no a destruir.
Y a veces nuestras palabras solamente están destruyendo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos los que están a nuestro alrededor. Fuimos llamados a construir, no a destruir. Fuimos llamados a poder edificar un lugar que verdaderamente sea un templo para el Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Buscando al Señor, verdaderamente metiéndonos con el Señor. Es que yo quiero que mi vida cambie, comprométete con Dios. Y muchas veces, y desafortunadamente, hay personas que no asimilan esa palabra compromiso. Piensan que les estás diciendo, ¿sabes qué? Tu vida se acabó, ya vas a ser infeliz por siempre. Cuando realmente lo que significa esa palabra es: deja todo en manos del Señor. Busca al Señor con todo tu corazón. Decía, veníamos platicando Roberto y yo le decía, qué impactante esa palabra que dice Jesús: no pudieron velar conmigo ni una hora, que les decía a sus discípulos. Se quedaron dormidos, ni una hora. Y quieren pasar conmigo la eternidad adorándome. Ay, llega tarde, total es la alabanza, no pasa nada. Total, tenemos el colchoncito. Cuando no podemos ni siquiera 4 alabanzas estar en su presencia, ¿cómo vamos a pasar la eternidad? Adorándole, exaltando su nombre, estando en su presencia. Si aquí, que es nuestro ensayo de vida para ver cómo estamos delante de su presencia, no lo pudimos hacer. Y Dios nos pregunta, ¿qué estamos edificando? ¿Y cómo estamos edificando? Es importante que hagamos como un análisis, que verdaderamente nos pongamos a reflexionar en esto. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia. A ver si me lo pone. Ajá. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Pero qué dice? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, yo puedo saber mucho de la palabra de Dios. Y a veces digo, no, yo no necesito escuchar, yo no necesito venir a los estudios, porque yo ya sé todo, ya sé demasiado. Pero el conocimiento solamente nos envanece. Lo que verdaderamente nos va a edificar es el amor. Y es el amor por Dios. ¿Cuánto amor y qué lugar tiene Dios en nuestra vida? En ese templo, ¿qué lugar tiene Dios hoy en tu corazón? ¿En qué lugar lo tenemos? Hoy hablaban acerca de la misericordia hacia los demás también. ¿Qué hacemos también por ver a los que necesitan ser edificados, que necesitan esa ayuda? Porque vemos que hay mucha gente que viene aquí con un corazón muy lastimado, muy herido, que necesita ayuda, que necesita que el Señor la sane y la restaure. Porque muchas veces se los he dicho, este lugar es como un hospital. Algunos llegan aquí directo a terapia intensiva. Necesitan urgentemente un cambio de corazón. Vienen heridos, lastimados, el corazón
necesita ser transformado por Dios. Y algunos otros, gracias a Dios, llegaron y, ay, pónganme un curita y ya están sirviendo, ya están, no, y el Espíritu, y amén, y aleluya. No todos somos iguales, pero como somos un cuerpo y somos una unidad, todos tenemos que estar orando por los que están en terapia intensiva, por los que necesitan restauración, no pisándolos, no lastimándolos, no hiriéndolos. Y eso es parte de la misericordia. Porque muchas veces pensamos que una persona debe de estar bien. No, pues ya va a la iglesia, ya debe de estar bien. Y pueden pasar años, y las personas están en el mismo problema. Una y otra vez vuelven a lo mismo. Porque es una revelación de Dios el cambio en el corazón. Y nosotros no sabemos los tiempos de Dios para estas personas. Dios es el que lo sabe. Y a veces hay que estar trabajando no días, no semanas, años para que Dios sane esos corazones, para que restaure, para que verdaderamente Él traiga ese cambio al corazón de una persona. Son consejerías, es estar hablando con ellos, es estar orando por sus familias, estar orando por su restauración. Pero Dios es fiel y hemos visto milagros, porque Dios cumple sus promesas, y entre más se compromete la persona, es impresionante ver cómo sana más rápido, porque se toma la medicina. No como algunos que ya me duele aquí, se toman una semana, ya me siento bien, y después recaen, y peor, porque no terminaron el tratamiento. Y a veces es triste ver cómo muchos se quedan a la mitad del tratamiento, que no lo pueden completar. Y como pastores nos duele, porque no es un edificio, una construcción terminada. Y mira, te voy a explicar esto que te estoy hablando acerca de la edificación, porque es una palabra que impactó profundamente mi corazón. Es una palabra maravillosa. Dice, acabamos de leer que el amor es el que edifica. Este original de edificar, esta palabra edificar viene del griego oikodomeo, que a su vez viene de una raíz que es oikodomé. ¿Y sabes lo que quiere decir esta palabra? Esta palabra edificar quiere decir ayudar e instruir a una persona para construir un hogar adecuado al Señor. Ayudar a instruir a una persona para que pueda construir un hogar adecuado, un hogar digno, para que el Espíritu Santo habite. Dice, donde Dios se sienta en su hogar. ¿Cómo te sientes en tu hogar? Cuando llegas a tu casa, ahí ya te quitan los zapatos, te sientes todo tranquilo, te acuestas en tu cama. Es tu lugar de tranquilidad, tu lugar seguro. Estás tranquilo ahí, te sientes seguro. Y te gusta que tu hogar esté limpio. Y te gusta que cuando alguien llega a tu hogar, pues vea que es un hogar donde hay amor. Lo recibes con amor. Cuando tienes un invitado especial, ¿cómo lo recibes? Le preparas algo rico, estás contento porque vas a recibir a alguien que te importa. Es un hogar digno para que habites. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que edificar nuestro templo.
tenemos que construir un hogar digno para que el Espíritu Santo habite. Pero ¿qué sucede cuando hay pleitos, cuando hay coraje, cuando hay ira, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando no se te puede decir nada porque ya te encendiste? Cuando no le estás dando a Dios el primer lugar en tu vida, cuando no te importa escuchar la palabra porque ya crees que todo te lo sabes, cuando no quieres obedecer al Señor en lo que ya te dijo que tienes que hacer, cuando no te quieres rendir a Él, cuando no te quieres humillar, ¿sabes qué sucede? Ese templo, ese hogar no puede ser edificado correctamente. Y hoy yo te quiero preguntar, ¿hemos construido un hogar digno para que habite el Espíritu Santo? ¿De qué hablamos cuando nos reunimos con nuestra familia? ¿De qué hablamos cuando estamos con el esposo o con el novio, la novia? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que estás edificando en tu corazón? Acuérdense que el pueblo contaminaba ese templo con idolatría. El pueblo contaminaba el templo con fornicación. El templo lo contaminaba con adulterio. Adulteraban. Hacían cosas incorrectas delante de Dios en ese lugar. Y ahora, ¿qué hacemos en nuestro templo? ¿Lo cuidamos? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Porque nos dijo la palabra que leímos al principio en Hechos, tienen que cuidar su cuerpo. Tienen que cuidar su templo porque ya no te pertenece. Tu cuerpo ya no es tuyo. ¿Le pertenece a quién? Que lo compró por sangre. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo pueda edificar en nuestra vida un hogar digno para que Dios habite y que nos limpie y que nos sane y que nos restaure, estamos siendo rebeldes delante de Dios, como aquel pueblo que metía ídolos delante de Dios, que mezclaba lo pagano, que mezclaba lo profano con lo santo. Muchas veces nos dicen, es que a mí me gusta que me hablen bonito. ¿Sabes? Dios nos ha puesto para edificar. Y el edificar es decir la verdad. Porque después, cuando llegues a la presencia de Dios, te vas a encontrar con un Dios vivo al cual le vamos a tener que dar cuentas. Y no vamos a llegar y, Señor, Señor, pero yo iba todos los domingos, Señor, Señor. No te conozco. ¿Sabes qué? Nunca pude habitar en ese lugar todo contristado. Nunca avivaste el fuego. Te lo decía una y otra vez. Te decía que limpiaras tu corazón, que sacaras los ídolos de tu corazón. Y hoy tenemos la oportunidad de que estamos aquí y podemos edificar un templo, pero no solamente nosotros, sino ayudar a otros a edificar ese templo. Que verdaderamente la palabra de Dios se haga real en nuestra vida. Que podamos sacar del corazón los ídolos que nos están trayendo tristeza, ansiedad, depresión, dolor, sufrimiento.
a nosotros y a nuestra familia. Porque no solamente cuando una persona se cierra y el orgullo no la deja que pueda limpiar ese templo, es afectada a ella misma, afecta a los que están a su alrededor y afecta a la iglesia, porque somos una unidad, somos un cuerpo. Dios necesita que tú y yo dejemos que el Espíritu Santo siga la obra y la complete. Dios tiene grandes planes, Dios tiene cosas hermosas para nuestra vida. Él quiere construir no un edificio terrenal. Esto es algo que Dios da. Y si Dios lo da o lo quita, nosotros somos la iglesia. Y si Dios quiere dar otro lugar, ahí estaremos. Pero somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia. Y debemos verdaderamente vernos como una unidad. Quiero ayudarte. Quiero orar por ti. Quiero ayudarte, no pisarte, no humillarte. Quiero ayudarte a que cumplas el propósito de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de decirle a nuestro hermano. Y que cuando venga alguien aquí que no conozca a Cristo, que venga con un corazón lastimado, lo podamos ayudar a edificar también su hogar, para que tenga un hogar digno y que el Espíritu Santo habite. Que Dios se manifieste en ese lugar. Y que nuestros pequeños también sean edificados. Es increíble, de verdad, lo que hemos escuchado en las reuniones de oración de los niños chiquitos. Por eso ahora la vamos a integrar, para que también ustedes vean, y lo vimos con Renata el viernes, que ellos están siendo edificados en la roca, que van a venir tempestades probablemente a sus vidas, pero su casa no se va a destruir, porque siempre van a estar en Cristo. Y lo mismo hacemos con los jóvenes, y lo mismo hacemos con las mujeres, con los varones, con los matrimonios, porque somos una unidad. Porque aquí no debe de haber pleitos, contiendas, disensiones, chismes, murmuraciones. Eso lastima el cuerpo de Cristo. Para que haya eso, para que haya una división, para que haya un chisme, siempre tiene que haber dos personas. Una que que oye, y una que habla. ¿Sabes qué? No, basta. Porque contaminas mi templo, contaminas el lugar en el que habita Dios, el Espíritu Santo. Basta. No, es que te lo digo para que ores. Ora tú. Ora, y si Dios te lo pone, habla con esta persona, pero no esparzas. No digas cosas sin saber, porque contaminas. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice la Biblia que de él, ¿qué? Mana la vida. Si estás contaminando tu corazón, por eso hay tanta depresión,
Por eso hay tanta ansiedad, por eso hay tanta angustia, por eso hay tanta aflicción, por eso hay tanta ira, pleito, contienda, división. Porque ¿qué hay en tu corazón? ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? En donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Porque todo esto se va a ir, se va a quedar. Pero nosotros nos vamos a ir. Y vamos a estar delante de su presencia. Todo esto es para poder entregarle a Dios una iglesia santa, una iglesia digna, una iglesia sin mancha. Y a veces el mensaje tiene que penetrar, porque así es la palabra, como una espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo. Y te dice, cambia, pero para que recibas bendición, para que seas bendecido, para que seas bendecida. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque tú has elegido estos vasos de deshonra y los has limpiado y los has convertido en vasos de honra. Porque nos has limpiado de tanto pecado, nos has apartado del mal, nos has perdonado. Diste a tu Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para que nosotros lo veamos todos los días, ese sacrificio como lo que es, de gran valor, de gran precio. Nos diste todo. ¿Qué más nos podrías dar si nos diste a tu Hijo en la cruz? Gracias Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que harás. Y gracias Señor, porque sabemos que estás limpiando nuestro corazón para hacer de cada uno de nosotros un hogar digno. Porque las pruebas están purificando nuestro corazón. Porque las situaciones difíciles que podamos estar pasando son para que yo me humille más a ti, para que yo me rinda más a ti, para que yo te entregue mi vida completamente cada día más. Espíritu Santo, derrámate con poder, Señor. Unge nuestros pensamientos, unge nuestras manos, unge nuestros pies, para que vayamos y compartamos la palabra, para que hablemos de las bondades y las misericordias que tú has hecho en nuestra vida, para que tu pueblo se levante como una iglesia gloriosa y que cumpla el propósito para el cual tú la has llamado. Que no se quede solamente en palabras, sino que esta palabra penetre a lo profundo de tu corazón y se haga una realidad. Y que te vuelvas un embajador de Cristo en esta tierra. Que tu vida cambie, que la bendición sea derramada sobre ti y sobre tus generaciones. Y que puedas ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos adorar al Señor, tercera y cuarta generación. Que la bendición sea sobre tu vida y que podamos edificar juntos como cuerpo, en unidad, un hogar digno. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos las gracias. En tu santo nombre, Jesús. Amén.